Benvingudes i benvinguts. Y esta es hay alguna cara de ayer, ¿no? De que esto, que es otro ejemplo de la actividad del Pro 21, que nos presentamos, somos una pluriversidad en marcha frente a una universidad cada vez más cerrada, más superficial y más vendida a intereses empresariales, etc. Pues un lugar, por pequeño que sea, donde se dé a conocer saberes que han salido de la propia sociedad occidental moderna, pero que son marginadas por la sociedad dominante, o bien saberes que provienen de otras tradiciones, de otras formas tradicionales que siguen vivas sobre el planeta, afortunadamente. Y dentro de este cuadro de incorporar cosas nuevas, pues hoy tengo la alegría de presentar a Fernando, que a través de una colaboradora pues estableció el puente y ha venido todo súper rodado, lo cual es un buen síntoma, para que nos explique, comparta estas conclusiones provisionales, pero me parece que en ti como en mí todo es provisional, porque se sigue investigando sobre las emociones, el papel que esto juega en nuestra vida, toda la biografía que tenemos detrás, cómo está impregnada estas emociones y cómo ser conscientes de esto pues nos puede permitir acceder a nuestro propio idioma. Más o menos esta me parece que sería la introducción. La idea es que hará una presentación y luego preguntas con tranquilidad y con tiempo. Pues muchas gracias y andavant. No está para reservar la primera fila. No, los que queráis. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen al fondo? ¿Sí? Bueno, como ha presentado, es todo un honor que Luis nos presentara mi conferencia de hoy. Quiero mostraros el trabajo de varios años de investigación en este campo, ¿no? Yo empecé hace muchos años, me llamo Fernando Ribadura, antes de nada. Soy de Pontevedra, soy gallego, aunque prácticamente estoy afincado aquí y vivo prácticamente aquí. Hace muchos años empecé interesado por el término consciencia, ¿no? Las circunstancias, lo que fui viviendo, las actividades que fui realizando. Empecé prácticamente a ver un poquito esto después de estar durante la juventud o en el principio de la juventud metido relacionado con las artes marciales, sobre todo de origen chino. Pasé automáticamente, o casi era lo habitual, pasar a las artes internas, que son lo que hoy conocéis como Tai Chi o Qigong, y de hecho he seguido desarrollando todo ese método de Qigong. Y ahí empecé a descubrir ese término de consciencia, algo que me resultaba un poco peculiar, ¿no? Lo que ocurre es que empecé a meterme pues, en otro tipo. A aquel momento estábamos de moda los buscadores, ¿no? Y empecé a meterme y a hurgar y a husmear en todo tipo de métodos, de sistemas, de escuelas, sobre todo de origen budista, tibetano, incluso zen, etc. Y entonces ahí empezaba todavía a salir más a la luz ese término de consciencia. Y leyendo a los grandes, Aika Govinda y Natui, este tipo de personas que hablaban sobre la conciencia, sobre el despertar, sobre el ser, ¿no? Y entonces pues me resultaba pues, muy llamativo. Yo quería saber qué era aquello y descubrir qué era ese ser que venía, parece ser, que encarnación tras encarnación, viviendo vidas con un sentido que tampoco entendía muy bien. Y bueno, digamos que me fui dejando atrapar un poco así, poquito a poco, ¿no? Sin tampoco una obsesión clara, pero sí, bueno, lo que iba haciendo buscaba un poco respuesta a este interés mío, ¿no? Ya desde hace como más o menos 15 años se formó un grupo a mi alrededor donde ya empezábamos a centrarnos un poquito en esto y se empezó ya a hablar de emociones, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar con emociones. Y entonces me di cuenta del nexo de unión que había entre emociones y consciencia, porque las emociones nos iban a permitir, a través de su observación, a través de su trascendencia, eso que antes se llamaba despertar o toma de conciencia o satori o iluminación,
son términos que nos han quedado como muy grandes, pues yo veía aquellos y digo, madre mía, esto es solo para grandes seres, ¿no? Aquí los mindunguis no tenemos derecho si acaso un poquito de chikung y vas que te matas, ¿no? Lo demás ya está como vetado. Y entonces me di cuenta que sí, que se podía llegar a atisbar o acercarnos a ese tipo de experiencias que son nada más que definiciones desde el punto de vista cultural y esotérico y religioso, ¿no? Y bueno, eso del despertar, eso de la satori, nos quedaban así como muy tal, y de repente empiezo a descubrir porque son términos o son experiencias, más allá del término, ¿no? Que nos pueden ser cercanas, que podemos llegar a abordarlas, que podemos llegar a experimentar, ¿no? Sin necesidad de ser eso, un gran ser. Entonces yo voy a intentar hoy mostraros el resultado de muchos años de trabajo. Realmente, como le decía Esther, que fue el vínculo entre Plural y yo, yo estoy recopilando todavía información y estoy preparando un libro que quiero escribir, que llevo tiempo con el intento y ahora ya estaba un poco ya en la decisión y recopilando información y empezando a montar las cosas y tal, ¿no? Entonces esperaba escribirlo y luego ya, pues, si la gente le interesaba darme a conocer, pues ya lo veríamos. Pero todo se cambió, vino Esther y me dijo, pues no, ¿por qué te vienes y hablas aquí? Y dije, bueno, pues yo me decía, pero como bueno, no habíamos quedado en lo del libro, y otra voz que decía, pero eso quedaste tú, yo, si hay que hablar, se habla, ¿no? Dijo, bueno, hablo, y me obligué de alguna manera en estas semanas desde que iniciamos este proyecto en ordenar mis ideas y prepararlas para hoy. ¿Eso qué quiere decir? Tengo mucho material, no sé, intentaré cumplir con 1 hora y media, a lo mejor larga, ¿no? Y mostraros todo esto. Vamos a hacer como dos partes, una parte como teórica, es decir, voy a presentaros los conceptos, y luego otra parte donde voy a presentaros el trabajo, también teórico. Esto es una conferencia, no es un taller, ¿no? Pero presentaros un poco el trabajo, las guías que yo sigo en terapia para conseguir que una persona alcance unos objetivos. Digamos que he descubierto básicamente los objetivos y herramientas, todo ese camino para recorrer, ¿no? Prácticas para conseguir ese objetivo, ¿no? Y entonces intentaré mostraros qué es lo que yo he descubierto para que, bueno, vosotros mismos valoréis y podáis abordar esto que yo os presento hoy, ¿no? Bien. Entonces, vamos a intentar empezar a aclarar algunos conceptos. Como veis, el título de la conferencia es Emoción, Sufrimiento y Consciencia, que a priori pues, pueden ser conceptos que para muchos no tengan relación. Entonces es un poco la clave para que vosotros veáis que efectivamente hay relación en todo esto y que podemos intentar entender y tener experiencias a este respecto. Hoy, desgraciadamente, yo ya os digo, son como 15 años prácticamente en el terreno de la emoción pura y dura. De ahí para atrás, todo tipo de experiencia en estados alterados de consciencia, terapias regresivas, etc. Pero nunca he visto esas definiciones claras y prácticas que yo os quiero presentar hoy, ¿no? Porque realmente cuando nos hablan de emoción ves muchas definiciones a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, a nivel de mucha gente que está trabajando, haciendo terapias y tal, y todo son definiciones pues, muy conceptuales, pero no me ayudan a través de esa definición a qué hago con mi emoción. Entonces, yo cuando intenté definir los conceptos fue para que fueran prácticos. Mira, esto es la emoción, entonces ya puedo entender qué pasa en mi interior. Y ya sé cómo se mueve la emoción, y ya sé qué me propone la emoción, y ya sé cómo siento una emoción. Entonces hablamos siempre de conceptos que no nos aclaran demasiado en este respecto, ¿no? Y como cada uno tiene el suyo, bueno, yo también voy a aportar el mío, pero intentaré haceros ver que puede ser un proceso práctico, ¿no? También voy a intentar transmitiros la relación que efectivamente hay en estos tres conceptos, ¿eh? Primero abordaremos bien qué es emoción, por qué el sufrimiento está detrás de la emoción, porque cuando voy a hablar de emoción voy a hablar de lo que en principio, para entendernos ahora, es todo eso que sentimos y que nos hace daño, todo eso negativo, ¿no? Porque hay quien le llama pues, a la alegría excesiva emoción, y que pudiera serlo, pero de momento digamos que todos esos sentires internos que nos hacen daño, que nos hacen sufrir, que nos molestan, ¿no? Entonces, entre emoción y sufrimiento puede haber una cierta relación. Pero la consciencia, en la segunda parte, voy a intentar transmitiros la manera de poder manejar esas emociones, tanto a nivel personal como incluso terapéutico, en pareja, ¿no?
y que podamos descubrir que con todo esto se puede iniciar un proyecto práctico de crecimiento personal, que es realmente lo que vengo a proponer, ¿no? Exactamente, lo que comento ahí al final, ¿no? La trascendencia de este conocimiento que propongo, que a mí lo estoy utilizando en terapia y me está dando resultado y siempre obtengo resultados. Lo único que cambia siempre es la historia personal, pero he descubierto la manera global de poder guiar a través de esa historia personal a la persona hacia un objetivo, que es ese despertar, ¿no? He puesto ahí, seguramente que muchos lo conocéis, es el famoso texto. Bueno, no se sabe a ciencia cierta si eso no es, pero bueno, parece que casi todo el mundo coincide, que está en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, ¿no? Que dice: en ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conócete a ti mismo, eso sí que lo sabéis, ¿verdad? Entonces, bien, pues eso es lo que vamos a intentar, conocernos a nosotros mismos a través de todo este rollo y este concepto que os voy a intentar transmitir. Va a ser un poco la salida, intentar entender todo esto. Voy a empezar un poco con la personalidad. Aquí he puesto pues conceptos muy genéricos, ¿no? Pero que nos van a ayudar a entender luego un poco mejor todo lo que os propongo, por tener una base de partida, ¿no? La personalidad intento definirla como aquello con lo que me identifico y que hace que sea, sienta y actúe como lo hago. Tenemos una idea de identidad personal, ¿no? De que somos esto. Pero yo vengo un poco a romper ese concepto hoy. Quiero que lo veáis como algo mucho más frágil y como algo mucho más susceptible de ser puesto en duda. Toda mi personalidad, como luego iremos viendo, es establecida prácticamente hasta los 12 años. 10, 12, 14, depende de los autores, depende de la persona, depende de las vivencias. Pero más o menos hasta esa edad yo soy un niño o una niña, soy como una esponjita que voy absorbiendo todo lo que vivo. Luego veremos cómo también se absorben esto que luego se va a convertir en emoción, ¿no? Entonces todo va a quedar establecido ahí. Todo lo que venga después es reactualización de esto y es el constructo de una vida montada sobre esta personalidad ya establecida previamente, con mis sentires, con mis sensaciones, con mi forma de actuar ante la vida y de responder ante determinadas circunstancias, ¿no? Entonces va a estar todo establecido y esto es importante que lo sepamos para partir de esta base, ¿no? Porque hay quien dice, no, he tenido discusiones a este respecto, ¿no? Soy un adulto y yo me he creado a mí mismo o me he diseñado a mí mismo. Y dice, sí, te has diseñado a ti mismo, pero sobre unos pilares muy concretos que están aquí, ¿eh? Por eso luego veremos que voy a intentar diferenciar entre creencias y acuerdos, ¿no? Siguiendo un poco la línea de pensamiento ya creada por el Dr. Reed, si alguno lo conocéis. Entonces él habla de acuerdos. Efectivamente los acuerdos son aquellas decisiones que voy tomando a lo largo de mi vida para poder muchas veces sobrevivir o adaptarme a mi personalidad, a mis conflictos, a mis problemas, a mis circunstancias, a mis situaciones, a cómo interpreto la vida, ¿no? Solo me puedo identificar con lo que he visto, sentido y vivido. No tengo más referencias. En esa infancia son conceptos que sé que ahora os pueden sonar un poco cerrados. He llegado a estas conclusiones y no he visto más allá. Podemos luego en la ronda de charla, de diálogo posterior, discutir sobre esto lo que queráis. Pero he intentado buscar una esencia y exponerla, ¿no? Entonces, realmente yo no me puedo identificar más que con todo lo que he visto durante toda esa infancia. Si mis papás eran muy serios, muy estrictos, con muy poca capacidad de transmitir amor, o violentos, o yo es lo que he vivido, es lo que voy a ser. A veces oigo comentarios y estudios de psicólogos y dicen, bueno, es un niño que ha sido abusado en la infancia y tiene mucha posibilidad de ser una persona violenta y tal. Dije, ¿y qué si no? No tiene otra referencia. ¿Cómo voy a ser otra cosa que no haya sido lo que fue papá o lo que fue mamá? No puedo ser otra cosa. Y muchas veces eso que soy es la respuesta a esa actuación que ellos tienen conmigo, ¿no? Muchos no nos acordamos y hemos dicho, bueno, el papá era un poco estricto, pero lo que no me doy cuenta es que aquel gesto, aquel acto del papá de ser estricto ha supuesto muchas palizas, ha supuesto muchos golpes, ha supuesto mucha frustración para mí. Esto no era el plan, yo no venía a esto, ¿no?
Es mi maduración, todo lo que son acuerdos, ha estado motivada y dirigida por mi biografía, adelantado un poquito antes. Realmente no he sido libre ni soy libre como tanto creemos, ¿no? Es decir, tenemos una cierta capacidad de decisión en el círculo en el que yo me permito, desde todo ese programa que traigo de la infancia, ¿no? Tengo todo mi disco duro copado por todo ese software que se fue grabando durante toda la infancia y me muevo en esos parámetros limitados, que luego vamos a ver, denominados creencias. No tengo más libertad de acción que desde la creencia. Y la creencia ha sido grabada hasta esos 10, 12, 14 años. O sea que no soy tan libre como pienso. Lo que vamos a buscar aquí es entender esto para ver que efectivamente lo podemos trascender. Antes de nada tenemos que conocer el problema. Si no conocemos el problema no podemos resolver el problema. Es lo que está pasando actualmente, como todos vemos en medicina. Se están planteando situaciones que no se conoce el origen. Nosotros intentaremos conocer el origen. Mi identidad es por tanto biográfica. Esto es el concepto clave de esta presentación. Soy biografía, pura biografía. Todo lo que soy es lo que he sido grabado durante toda mi biografía y la estoy expresando. Mi personalidad es una creación. Es eso que llamamos ego, que a veces es un término un poco curioso, porque cuando nos hablan del ego parece que nos están ofendiendo, ¿no? Es que tienes un ego y dices, espera, eso tú. Pero parece que nos insultamos con esto del ego, ¿no? Bueno, el ego pues es esa personalidad que está creada, que estamos creando, pero tenemos que preguntarnos, o intentaremos responder esto a lo largo de la conferencia, ¿dónde se está creando esta personalidad? Porque evidentemente se está creando un sustrato. Si hablo de software, tengo un software que ¿dónde se está grabando? ¿Dónde está funcionando este software? No solo en un hardware, sino también en un sistema operativo. ¿Sí? Y el sistema operativo es lo que vamos a llamar yo. El yo siempre está ahí, el yo existe. El yo es el que vamos a intentar descubrir hoy, pero también definiendo qué es el ego que nos creemos que somos nosotros, ¿sí? Pero que está creado o asentado sobre ese yo. Eckhart Tolle lo define como el espacio de conciencia donde se asienta el ego, donde se asienta la creación. Y esa creación, vuelvo a repetir, es biográfica. Cuando empecé con el proceso de terapia a través de las emociones, llegó un momento que me vi abocado a estar siempre, con todas y cada una de las personas, siempre acudiendo a la infancia. Empezaba a profundizar en una emoción. Hacía antes terapia regresiva un poco por investigación y estabas alterados de conciencia. Y un día, eso que llegas a casa y no te apetece. Bueno, ponerme aquí con el rollo de 3/4 de hora, media hora de relajación profunda y tal y cual, para que luego me diga, no veo nada. Y dice, pues ya está, es por la tarde. Y no me apetecía. Y entonces un día cogí y dije, bueno, pues voy a hablar con esta persona y a ver, bueno, me apetece hablar y no romper mucho la cabeza. Y haré todo lo que pueda charlando y ya. Total, que me pongo a hablar con una persona, ya tenía algunas claves, la hago profundizar poco a poco en la emoción y de repente la veo contándome una historia de la infancia, llorando profundamente por aquello. Me dirijo a ella como suelo hacer o como solía hacer en terapia regresiva, con un lenguaje adaptado a esa infancia con la que estoy trabajando en ese instante, y yo dije, bueno, ¿esto cómo he hecho yo para que esta persona esté en un estado regresivo tan profundo? Que hablamos de estado regresivo, no de terapia. La terapia de regresión es una cosa, es decir, unas técnicas para conseguir unos fines, y otra cosa es el estado regresivo, que es, digamos, la herramienta que yo utilizo. Entonces, descubro una persona totalmente regresada, como quien dice, hablándome del problema de su infancia, en primera persona, llorando, vivenciando, visualizando. Dije, bueno, ¿cómo he hecho esto, no? Si consigo reproducir esto, me va a hacer de oro. Bueno, consigo reproducirlo, pero estoy aquí. Entonces, me empecé a preguntar qué estaba pasando con esto, ¿no? Y fue cuando descubro que cuando uno entra en la emoción, que es la clave de mi problema actual, que se está manifestando hoy en mi vida, la clave, el porqué, es seré creencias llenas de dolor, luego hablaremos esto, y resulta que cuando la profundizo para ver qué está pasando, cuál es el problema, esa persona automáticamente se desliza hacia la infancia. Haga o no ejercicio regresivo. De hecho, ya no hago ejercicio regresivo para trabajar con las personas siempre en estado regresivo. El otro día una persona a la que estoy ayudando, no sé qué digo yo, me dice, oye, lleva conmigo, es un caso muy complicado de abusos sexuales de la infancia, y digo, oye,
siempre hemos hecho regresiones. Y digo, bueno, ahora te acuerdas, llevan 30 sesiones por lo menos. Claro que sí, pero nunca hemos hecho esos ejercicios regresivos. Tan pronto la situaban en el dolor emocional, automáticamente se desliza prácticamente hacia la infancia. Entonces me di cuenta que o vemos qué ha pasado en la infancia y lo resolvemos, o todo lo demás no se resuelve. Está perfectamente encadenado. Como decía antes, somos biografía. Y esa biografía es la que nos está haciendo todo el daño que hoy sentimos ante determinadas situaciones. La creación ha sido forjada en el cerebro, la creación de la personalidad, de este ego del que estoy hablando, ¿no? El metabolito del cerebro es la mente. El estómago produce digestión, la mente produce pensamientos, es su metabolito, ¿no? Y esa mente ha sido definida neuronalmente. Aquí os aconsejaría leer, por ejemplo, a Joe Dispenza en Desarrolla tu cerebro, que explica perfectamente eso. Todas esas grabaciones de la infancia tienen un soporte físico, es decir, están grabadas aquí en mi cerebro. Son redes neurales muy concretas desde ese primer momento que yo voy a definir como singularidad, porque he visto mucha afinidad en este concepto con las propuestas que hacen Nassim Haramein. Y entonces hay en el momento que se crea la singularidad, ese día que yo aprendo eso con dolor, se graba en mi cerebro y se graba esa circunstancia interpretada por la mente de un niño y por esa creación que el niño va a hacer, con todo ese dolor, con todo ese enfado, con toda esa respuesta que el niño va, ahora iremos hablando de esto, queda perfectamente grabado en esa red neural. Cada vez que yo toco la red neural salta, se enciende y por lo tanto salta dolor, salta rabia, salta... ¿Okay? Entonces, todo eso está perfectamente grabado. Hoy nos vamos a centrar en un hecho, en los hechos más evidentes, que son la emoción, ¿no? Hay muchas más cosas grabadas durante toda mi infancia. Todo lo que he absorbido de la relación familiar y de cómo es la familia, y de cómo se comunica la familia, y de cómo se expresa la familia conmigo, ¿no? Y dices que tú eres muy frío, dices que mi mamá nunca me dio un abrazo. ¿Cómo voy a ser yo cariñoso si no he tenido? Nadie me ha enseñado a que se puede ser cariñoso. En casa nadie era cariñoso. ¿Cómo voy a ser cariñoso? Entonces todo eso queda grabado y lo reproduce mi mente constantemente ante las circunstancias de fuera, que son los gatillos que me hacen saltar. Entonces toda esa creación ha sido forjada en el cerebro. Por lo tanto hay una red neural física que da soporte a toda esta creación. Es mente, es creación mental. Es creación mental que se manifiesta. Pero todo eso se va creando en mi cerebro porque para eso lo tengo. Y lo he creado así desde la infancia. Por eso tenemos que, se define crecimiento personal. Hay que salir de esa creación de la infancia y hacer una creación nueva y consciente. Descartar esas rutas neurales y crear unas nuevas más eficaces y más eficientes. Que por supuesto la más eficaz y la más eficiente es la felicidad. Vale, hablemos de consciencia entonces. Son diferentes maneras de abordar, no hay dogma aquí, ¿no? Son diferentes maneras de intentar explicaros todo esto, que es bastante complejo, porque me muevo en el terreno de la práctica, de la clínica. Entonces intentar conceptualizar es muy complicado, entonces intento abordarlo siempre desde diferentes puntos de vista, ¿no? Siempre va a haber una relación, como veréis, entre la consciencia y lo que os estoy explicando, que es esa creación del ego, ¿no? Esa creación biográfica desde la infancia. Se soporta sobre lo que yo soy en realidad, sobre la consciencia. Sabiendo que es hasta ahí, quizás por fin puedo entender que puedo acceder a un plano más profundo de mi ser, de mi yo, ¿no? La defino, por ejemplo, como condición. Soy muy cuidadoso con los adjetivos, porque no van a significar lo mismo mis adjetivos que lo que puede significar para vosotros, ¿eh? Pero bueno, tenemos que intentar abordar todo esto desde el punto de vista del lenguaje. La condición que posee el yo de constatar la presencia de la personalidad. Un momentito de reflexión. ¿No? La condición que posee el yo, esa parte de mí, luego veremos que esto lo percibimos, pero no somos muy conscientes de ello. Sé que eso está ahí, que esa personalidad está ahí. Luego os doy más pistas, ¿vale? Digamos que la consciencia es al yo, lo que el pensamiento sería a la mente, que hablábamos antes, ¿no? Digamos como el pensamiento es lo que me permite poner la mente en marcha, demostrar que tengo mente. La consciencia es la demostración o la expresión de ese yo. No es exactamente el yo, sino una condición, una expresión del yo. La consciencia se expresa, el pensamiento y la mente se expresan a través del cerebro, es decir, es información, son datos grabados,
Por lo tanto, la mente no puede resolver el problema y metiendo más datos todavía se resuelve menos. Estamos en la era de la información, leemos mucho, vamos a muchos cursos, a muchas conferencias, a muchas cosas y vamos metiendo información. Pero la manera de expresarse de esa consciencia es a través de la percepción. Hablamos de un lenguaje distinto. Cuando con una persona llega a ese punto de resolver los conflictos, se descubre más cercanos de ese yo y ya ven que la información ya no vale, han descartado todo lo que había sido su programa. Y entonces, ¿con qué me relaciono con el mundo? Entonces, cuando se descubre esa percepción en todo su esplendor, esa sabiduría que hay ahí. Quitar, por lo tanto, lo que sobra, que es toda esa grabación, ser conscientes de esa grabación, quitarla, luego veremos un poquito cómo, y entonces situarme en el espacio de consciencia del yo, ¿no? Podríamos definirlo también como la herramienta que me separa del ego y permite que me reconozca. Claro, si yo percibo la presencia de mi personalidad, me coloco fuera de la personalidad. Eso es lo que podríamos definir como un satori, despertar. Decir, es la sílaba, el mantra mágico del despertar de consciencia, ¿no? Ahora comprendo. No necesita más diálogo que eso, ¿no? En el yo, en la consciencia, no hay diálogo. Luego hablamos de esto, no hay voz, no hay... Yo lo defino como un impulso. Luego lo veremos un poquito más práctico para que intentéis, aunque, repito, sigue siendo una conferencia, para que intentéis entender estos conceptos de una manera más práctica, ¿no? La capacidad para reconocer, no terminé muy bien de elaborar este concepto. Si yo me coloco fuera, evidentemente me puedo girar y decir, estoy aquí. Si yo no soy esto, entonces soy yo. Aunque ese yo esté de momento sin definir, pero si no soy esto, soy yo. Eso sería nuestro camino evolutivo, luego intentaremos hablar también. La capacidad para reconocer su expresión y manifestación. Lo que has adelantado un poquito antes, esa perfección y esa sabiduría. Si puedo separarme del ego y descubrirme a mí mismo, entonces descubro mi manera de manifestarme, que nada tiene que ver con la información grabada en el ego, grabada biográficamente en mi consciencia, en mi yo, sino que ahí el mecanismo de comunicación es percepción y es sabiduría. Estoy conceptualizando mucho, lo sé, pero sé que en muchas personas os suena, ¿verdad? Espero que luego me podáis decir si realmente os suena o no. Es una manera de intentar explicarlo desde a donde yo he llegado e intentado plantearlo de la manera más clara posible, ¿no? ¿Veis? Como os decía antes, es el impulso omnipresente, es como yo intento definirlo, lo que establece la lucha interior. Ahora hablamos de esto. Es un impulso. Todos sabéis que a veces, luego hablamos un poco de la incoherencia, pero bueno, yo sé que hace un ratito lo hablábamos aquí, había una conversación. Ya sé que esto es malo, pero... Ya sé que el alcohol es malo, pero me voy a terminar la cerveza. Y entonces acabo de cometer una incoherencia. ¿De dónde sale el impulso que me dice, no deberías hacer esto? Pero ese impulso no tiene voz, como decíamos antes, es percepción. Debería de decirle que no cuando tenemos falta de asertividad y voy y le digo que sí. Cuando tengo algo dentro, un impulso me dice, no, pero es que la mente sí tiene voz, es la que me convence. Pero vamos a hacer esto, lo quiero votar, lo quiero mirar, mañana va a hacer un prueba, la caja de voces que decía Lee Márquez. Evolución. Bueno, lo planteaba un poquito en la foto anterior. Con todo esto lo que quiero plantear es una posibilidad de desarrollo evolutivo, ¿no? de evolucionar, de crecer, de mejorar, de descubrir, al menos no solo el aspecto puramente terapéutico de esto, ¿no? Sino este planteamiento a nivel personal, aunque yo lo hago a nivel terapéutico, a nivel personal como un proceso de crecimiento. Es decir, pues mira, entendiendo esto, efectivamente puedo trascender un poco esa personalidad, comprenderla y presentarme de nuevo. Sí, aquí sí que sí. Entonces, ¿qué es eso de la evolución? Pues el plan, simplemente, el plan. Y ese plan yo lo defino como, sabéis que escuchamos mucho, yo no estoy muy de acuerdo con esto, luego si queréis podemos hablarlo. Dice, he venido a aprender. Dice, no he venido a aprender, porque como os decía antes, aprender son datos, es información.
Y entonces la información que se graba en la mente no me ayuda a aprender, confunde todavía más la mente. La mente es la que tiene el problema, la que tiene la confusión, la que tiene el conflicto. Entonces no puede ser la mente quien resuelva el problema, tengo que salir de la mente para resolver el problema. Como decía antes, si puedo salir de la mente puedo mirar y reconocerlo. Entonces, a lo que he venido, para mí realmente es a reconocerme. Ese es mi plan. El plan de vida y, digamos, un plan de vida genérico para todos, independientemente del camino que pueda tener trazado cada uno, ¿no? Y de las posibilidades o de los dones que cada uno trae. La consciencia, por lo tanto, la considero que es el camino para esto, ¿no? El desarrollo de esa consciencia o esa búsqueda del yo. La consciencia es comprender. Comprender eso que está ahí grabado en mi mente. Si puedo comprender esto, me comprendo a mí mismo, es cuando puedo, digamos, dar ese giro, ¿no? Ahora entiendo, ahora comprendo por qué hago esto, por qué siento esto, por qué tengo estos impulsos, por qué... Y entonces por fin me descubro fuera de eso, es que acabo de comprender ese gran satori, ese gran despertar. He comprendido. Comprender me hago un gran despertar. Me voy adelantando siempre. ¿Veis? Es necesario quitar lo que sobra. Planteo una especie de lucha entre la sabiduría y el entendimiento. Como decía antes, el entendimiento es intelecto, son datos, es información. La sabiduría es esa percepción que sale del yo y que ya comprende y que permite comprender y que permite entender y que por lo tanto permite despertar. Para mí es necesario quitar lo que sobra. De hecho, la sabiduría o el contacto con el yo es quitar lo que sobra. Si quito todos estos condicionamientos, estos programas, estas creencias aprendidas en mi mente, me sitúo en esa consciencia y por lo tanto tengo esa sabiduría. Luego veremos al final del todo el objetivo práctico de todo esto, ¿no? Es muy interesante descubrir qué va a pasar después, cuando he despertado. Muchas personas cuando llego ahí tengo luego que pararme a reflexionar y a que recapacite, después de la recapitulación que se hace, de todas esas posibilidades que ahora tiene y que a veces nos perturban un poco porque todavía no las sé manejar. El principal estímulo de la evolución es la emoción, por lo tanto, para mí. Y aquí digamos que cerramos un poco este círculo. Si yo tengo una vida muy cómoda, muy arregladita, pues es probable que no tenga altibajos, que viva una vida pues eso, muy lineal, no tenga los altibajos, y entonces no me encuentre con la necesidad más que de disfrutar de la vida. Pero la emoción es un irritante enorme, que de hecho, como bien sabéis, los que os relacionáis con estos temas, también va a provocar enfermedades. La emoción hace que se activen los conflictos biológicos que están preparados para ser estimulados en mi mente. ¿No? Decirme, oye, esto no va bien. Como los que conocieron la medicina germánica, no sé, la última ley, esto no lo estás haciendo bien, algo no va bien, estás fallando aquí, ¿no? Estás metiéndote en una dinámica que estás haciendo saltar relés debido a la tremenda presión. Entonces la emoción, la enfermedad también es un acicate para resolver nuestros conflictos personales. Sabemos que vienen todos de la emoción. Pero yo quiero ir más allá, es que la emoción también es un acicate, es un trampolín para conectarnos con quien realmente somos. Es decir, salir de ese gran sueño. Lo definí aquí como el cofre de los sueños en mi relación con el Qigong, con los ejercicios de salud chino, que todo lo definen con hermosas poesías. Pues el cofre de los sueños, vivimos en ese sueño. Como decía el doctor Ruiz, en realidad ya hay un nuevo sueño para ser soñado. Es decir, bien, todo esto ha sido y todo esto está así. Busquemos la manera de trascender estos sueños. Comprender esa emoción en un primer lugar para hacer que yo resuelva también todos estos problemas que me va a proponer biológicos. Cuando consigues comprender el porqué, lo he visto muchas veces en terapia, cuando permites que una persona comprenda el porqué de su conflicto, automáticamente se relaja. Es lo que entendemos como la fase, el momento de la fase curativa. Ya sé lo que me pasa. Y a veces descubrir lo que me pasa es descubrir esa clave de mi vida que me ha traído tanto dolor. El otro día con una persona que también me vino a pedir ayuda, me decía,
intentaba entrar en su vida y conseguíamos cosas, pero no acababa de verlo claro. Y de repente en una sesión descubro que estaba pasando. Tenía un sentimiento de culpa tan grande, desde que se casó hasta, estábamos hablando como 30 años después de su matrimonio, en el momento que se encuentra ahora, y empieza a relatarlo todo. Pero digo, bueno, túmbate, relájate y ve soltando. Sigo llorando allí hora y media, soltando todo. Y al final llega a una conclusión. Dice, jo, es que no valgo para nada. No he hecho más que equivocarme. Se quedó relajadísimo. La semana siguiente me contó, los 15 días, los cambios enormes que se habían producido en su vida. Desde acabar con su pareja actual hasta la relación con sus padres. Pero ha pasado que todavía no hemos profundizado en el tema. El hecho de saber cuál era el problema, el por qué estaba sufriendo. Drenó todo el sufrimiento actual, adulto, todavía no hemos resuelto el tema, pero de repente se situó y dice, es que no valgo para nada. Y dice, pues lo he liado, porque, bueno, ya sé que no, pero cuando alguien lo ve así dirá, pues vale, destrozado la vida, porque le acaba de hacer reconocer su miseria más grande, va a salir de aquí y mañana le van a decir que se ha suicidado o algo. O sea, todo estoy sufriendo porque no valgo nada, porque soy una mindungui, pues a la mierda, llego a casa y busco la pistola. Pues no, todo lo contrario, resulta que eso hace que mi mente ya no tenga que estar buscando la respuesta, ya la sé. Llevo 30 años buscando la respuesta en mi mente. Sabéis que no dormimos, que estamos todo el día en fase de estrés, en fase activa, luego hemos estado. Entonces no consigo resolver el conflicto. Y de repente encuentro el porqué. Dije, claro, es esto. Sufro porque es que esas son las claves de su sufrimiento. Ya he visto algunos espacios biográficos de ella y sé que hay esa sensación de no valgo nada, de un maltrato familiar muy intenso, abandono por parte de los padres y de todo lo hago mal. Se le exigía mucho y se le pegaba por todo, da igual lo hiciera o no lo hiciera, entonces todo lo hago mal. En realidad manifestó las claves del conflicto que yo más o menos conocía. Vino totalmente calmada, tranquila y relajada, es decir, de repente pasa esa fase curativa. Esa es una clave importante también para conocer, ¿no? Entonces no ha salido todavía a los sueños, pero ha descubierto que está soñando, que todo eso que ella tiene es un sueño. Entonces ya dejó de darle importancia, aunque ahora hay que encontrar la biografía que sustenta ese sueño. Bien. Vale, pues vamos a meternos ya un poco más en vereda. Esto era como muy conceptual, aunque era, bueno, no sé, seguirá siendo, pues seguiré hablando yo solo, pero quiero hablaros un poco de la emoción. Y aquí lo que os decía antes, de mostrarlo de una manera un poco práctica. La emoción, para mí, está compuesta, he descubierto que está compuesta de 3 aspectos. 3 aspectos que me van a ayudar a entender qué es lo que está pasando en mi interior, más allá de todo concepto genérico o casuístico, ¿no? Entonces, para mí, uno de los primeros elementos que contiene una emoción, que es una emoción, lo denomino resistencia. La resistencia vamos a entenderla como el momento de activación del conflicto. Es decir, voy a la oficina y cada mañana en la oficina llega Paco y Paco no viene más que a molestar. Paco me irrita tremendamente y me viene con sus tonterías y no sé qué le pasa a Paco y todas las mañanas me toca a mí, cada día que vengo con Paco y tengo que estar aguantando el tío este y siempre con... Llego por la mañana a la oficina, me encuentro con Paco y ya se me activa el conflicto. Es decir, no quiero esta situación. Cada vez que viene Paco se me activa la historia y no quiero este problema. Lo defino desde el punto de vista de la resistencia, pero lo que estamos hablando, o como este concepto, lo que estamos hablando es el momento en que yo puedo por fin observar que hay un problema, algo está pasando, no puedo pasar de largo, no puedo obviar esto que me está ocurriendo todos los días, todas las mañanas, a la misma hora, con Paco, con el jefe, con mi pareja, con mi familia, con en la cola del autobús, siempre estoy teniendo problemas que me van a indicar, aquí se despierta esto que vamos a llamar atención, y se activa el conflicto. Es la circunstancia que va a hacer que yo pueda enfocarme en algo concreto para entender qué me pasa. Es aquí es donde yo tengo el problema. Que luego veo muchos más conflictos en mi vida, que sufro por muchas más cosas, sí. Luego veremos que es que todas esas cosas a veces es solo un solo conflicto, manifestado de muchas maneras distintas. El niño lo percibió de una manera muy concreta y hoy he ido creciendo, he ido subrogando el problema edad tras edad,
a medida que iba madurando mi mente, y cuando he llegado al momento actual, estoy expresando mi vida a través de toda mi posibilidad relacional, ¿no? Con la gente, con el trabajo, con los estudios, con la familia, con los amigos, y entonces estoy viendo que se desata en muchos sitios, aunque parece distinto, se expresa de distinta manera, el mismo problema con un amigo que con un amante. Entonces, en ese momento yo siento que se desata una alarma, esa circunstancia desata una alarma. Y digo, ostras, otra vez, Paco, no me fastidies, tiene que venir junto a mí esta mañana. Desata también una alerta, es decir, dentro se ha desatado el conflicto y digo, bueno, tengo que hacer algo con esto. Por lo tanto, tengo el estímulo despierto y ese estímulo yo lo he denominado resistencia, porque realmente es como lo estoy tratando. En vez de quedarme quieto, fluir, como dice Cartole, no resistirse, rendirse a lo que es. No, yo me resisto y entro en conflicto. Por lo tanto, entro, como decía antes, en lucha. Hay un interior que dice, vamos a saber, y otro que dice, este tío, se está proponiendo una lucha en mi interior. Aquí es donde podemos entender este concepto desde el punto de vista práctico. Vale, la emoción no la tengo aquí como un sentir que hay en mí, no. Se va a desatar ante una circunstancia, hay un estímulo que va a desatar esto. Y ese estímulo lo podemos denominar como el gran secuestrador, porque es que ya está, no hay nada que hacer, estamos sometidos a ese estímulo. No puedo salir ya de esa situación. Ya no puedo, me ha enganchado, me ha secuestrado. El resultado del estrés. Y el estrés todo lo que puede llegar a generar. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué podemos ver aquí? Pues que se está reactualizando la biografía. Paco me está recordando a papá, a mamá, al cura de la parroquia, sobre todo en el entorno familiar. Casi todos nuestros conflictos, como bien decía Joaquín Grau, este gran investigador también de la terapia regresiva, que desgraciadamente ha fallecido recientemente, nos hablaba mucho de esto, ¿no? De la reactualización de la biografía. Eso nos vuelve, esa resistencia, esa activación nos vuelve otra vez a la infancia, aquel conflicto que está todavía sin resolver, que se acaba de reactualizar. Me recuerda a papá, me recuerda a mamá, me recuerda al entorno cercano, como decía Joaquín Grau, casi todos son conflictos, todos mis conflictos, casi todos son de desamor, impactos de desamor. ¿Vale? Y hay algo más que podemos sonsacar aquí. Esto es muy importante, porque somos muy dados al juicio, a echarle la culpa a nosotros, veremos luego por qué. Pero no es lo que está ocurriendo, no es Paco, sino cómo yo interpreto lo que pasa con Paco. El problema lo tengo yo aquí, es mi problema y de nadie más. Intentar echarle la culpa a Paco, o esperar, que esto es lo peor, que Paco cambie para que yo me encuentre bien aquí, con él, en la oficina, nos somete a una tremenda inconsciencia, porque siempre voy a dejar mi felicidad, voy a dejar mi equilibrio, mi armonía en manos de Paco. O como hacemos a veces con las parejas, ¿no? Dejamos el amor en manos de mi pareja. Si la pareja no me quiere, si la pareja tiene un mal día y no me puede atender, yo sufro, porque mi felicidad la he puesto en manos de otro. Y mi responsabilidad. Entonces, no es lo que está ocurriendo. Esto es un concepto importante para entender qué es una emoción, sino lo que yo estoy interpretando. ¿Okay? El problema lo tenemos aquí dentro. Aquí hay algo que, como veis, se desata, despierta una alarma, conecta una alerta en mi interior. Me niego, me cierro a esa situación. Comienza mi estrés, comienza mi enfermedad, comienzo a... ¿vale? Y es porque ha venido alguien o ha pasado algo. Una circunstancia, una persona, una mirada, un gesto, cualquier cosa que dice, ya me ha conectado. Me secuestra, me devuelve otra vez a la infancia, por eso el término de crecimiento personal es bastante correcto, y me enseña que realmente tengo un problema. Pero no lo tiene Paco, lo tengo yo. La emoción es resistencia y la emoción es culpa. La resistencia va a desatar la culpa. Aquí vamos a hacer mucho énfasis porque es la clave. Si de todo lo que voy a hablar hoy os queréis quedar con algo, quedaros con esto. Me siento culpable. Quizá no lo escuchéis con claridad en
en vuestra voz, en esas voces, en esa caja de voces. Pero sí, en el momento en que uno se para y empieza a reflexionar, se da cuenta que ante las circunstancias uno se siente culpable. Viene Paco y dice, yo no puedo con este tío. ¿Cómo que yo no puedo? Porque no había el poder. Creo que no puedo. No valgo para esto. Yo ya me han venido muchas veces y a que diera conferencias, pero yo no valgo para estar ahí, yo no valgo. Me siento culpable de no poder, me siento culpable de no valer, me siento culpable de no ser, de no saber. Me siento culpable porque no me merezco nada. ¿Cómo voy a merecer yo si soy mi dulce? ¿Cómo me lo voy a merecer? Me siento culpable porque me faltan cosas, estoy incompleto. Esto es un gran problema de muchas personas, de casi todos diría yo, porque en el fondo del conflicto hay una ruptura con ese plan. El niño ve que algo se ha roto, algo le falta el día de ese conflicto, de eso que llamamos trauma, no me gusta definirlo como tal, esa singularidad. Hay un aprendizaje muy complicado para el niño porque se produce dolor y tiene que hacer algo al respecto. Entonces ese dolor, él percibe que se ha roto el plan. Mira, muchos niños me dicen, no trabajo con niños, trabajo con adultos, me refiero a los adultos que hay dentro de los niños. Llegan y me dicen, pero vamos a ver, en el momento de cumbre de su desahogo de Faite, yo venía a que me quisierais, yo traía mucho amor y venía a que me quisierais. Yo venía a que tú me quisieras, sueles decir, que me quisieras y jugaras conmigo. Y con jugar un niño dice abrazos, besos, caricias, o como cada uno lo quiera sentir o expresar. Entonces al niño no se jugó con él y no se le dio ese amor que él venía preparado a recibir y a entregar. Y entonces se queja, y todos nos quejamos en el fondo de nuestros conflictos de esto. Se rompió el amor y entonces estoy incompleto. Hay también un gran escritor que habla muy bien de esto. Me quedé incompleto. Annie Marquet también dice, me quedé, que llevo toda mi vida sabiendo que algo me falta. No puedo hacer muchas cosas porque me falta. No puedo, no valgo, no sé, soy indigno. Este casi es un listado completo, no sé si habrá alguno más. Me he parado bastante con esto y no sé si realmente habrá más conceptos, pero como veis son suficientes para sentirme culpable. Me siento culpable por esto. Cada vez que viene Paco y desata el conflicto, desata mi resistencia, porque me siento culpable, porque no puedo manejar esto, no puedo arreglarlo, tengo que estar aguantándolo constantemente, no consigo decirle que no consigo. Culpa, 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 culpa. Es la tremenda sensación de incoherencia que tengo dentro, como os apuntaba al principio. Hay un impulso que me dice, hoy le voy a decir que no. Pero cuando viene Paco, bueno, a ver, lo que se puede hacer, déjamelo aquí, luego le echo un vistazo y bueno, tranquilo, no me levantes, no grites, tranquilo. Es decir, no. Hay incoherencia. Yo quería decirle que no y le he dicho que sí. Me estoy sintiendo tremendamente culpable. Básicamente, vamos a resumirlo, por no ser quien tengo que ser. Por no ser. Tengo ese impulso que me dice que no. ¿Por qué digo que sí? Eso lo analizaremos luego, lo que nos interesa. ¿Por qué digo que sí? Pero no olvidéis que tenéis siempre el impulso dentro. Lo que pasa es que esa caja de voces no nos lo permiten identificar adecuadamente. Por eso tengo que salirme de ella y decir, luego hablamos un poquito más. La lucha, ¿veis? La lucha, tremenda lucha que tengo dentro ante los conflictos. Entonces la emoción es culpa. Culpa, ahora vemos cómo se expresa, pero es culpa y nada más que culpa. ¿Qué nos enseña? No busques más la causa del sufrimiento. Aunque Buda decía que es el apego en las 4 nobles verdades. El apego a la culpa. La culpa es la respuesta. Desde mi punto de vista no os ofrecería y no os invitaría a buscar más. No he encontrado más que culpa. No hay más que culpa. Todo es un sentimiento de culpa. Nos enseña que existe el yo. Lo que hablamos antes. Empieza a apuntarnos que hay un yo. Sino ¿por qué tengo un problema? ¿Por qué estoy con un problema? Si no es porque no soy coherente, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Bueno, le digo que sí y ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué sufro? Porque hay un impulso que me dice que no. Vamos a llamarle de nuevo el impulso. Entonces me está demostrando que existe el conflicto yo. En el conflicto tengo la solución.
Cuando empecé a escribir sobre esto, el día que registré esta metodología, no quise plantear aquí hoy en mi web, creo que lo podéis ver en alguno de los posts, si no, pues os lo envío. Hay como, lo planteo, funcionan como a 7 leyes, vamos a decir así, el descubrimiento básico de todo esto, ¿no? Y uno de ellos es que la emoción es la que tiene la respuesta. No hay respuesta en otro sitio. Estamos buscando respuestas en lo que nos cuentan otros en los libros, no sé qué. Está dentro, si lo tenemos en la emoción nos es la que nos va a decir, tienes el yo ahí irritado ahora, ¿qué le has hecho que estás enfadado contigo mismo? Es uno de los contendientes, como decía antes, ¿no? La que invita a la lucha. La mente es la que lucha, pero esta invita, que no, y lo que sí, porque no sé, no. Y entonces estoy en lucha. Ahora vemos qué es la lucha, el que convoca la lucha, ¿veis? Es por lo tanto el camino a la felicidad. Es el camino hacia la felicidad. Lo veremos un poquito al final con más detalle. ¿Qué pasaría si dijera que no? Si quiero decir que no y digo que no, ¿qué pasaría? Perfecto. Vivirías en coherencia contigo mismo. No había incoherencia. Luego también veremos prácticamente por qué. No hay incoherencia y eso me produce felicidad. Al fin le dije que no en el pesado este. Ya ha ganado. Y además lo he hecho contra ese sí que tengo ahí constantemente, ¿no? Entonces, luego hablamos y definimos esto, pero es importante saber que todo el problema que nos trae la emoción y resulta que nunca hemos mirado en la emoción. Lo que yo propuse cuando describo esta metodología y la registro es hagamos algo distinto, estamos buscando siempre fuera la solución al conflicto. Está dentro, tenemos dentro la respuesta. Hagamos algo distinto, vayamos a la emoción. Ah, ya sé que duele mucho y no queremos recordar, no queremos reconocer, no queremos volver a vivir. No, eso ya lo tengo olvidado, ya lo he perdonado. Y está así el tío diciendo, si está aquí la respuesta, ¿por qué por una vez no lo hacemos? No buscamos dentro de la emoción y veríais que desde ahí lo que intento plantear se puede despertar a través de tan intensa la emoción, tan intenso puede ser el despertar. Hay un tercer elemento que debemos de entender cuando hablamos de emoción: resistencia, culpa y castigo, autocastigo. Ya sabéis lo que dice la Santa Madre Iglesia, ¿no? Todo pecado tiene su penitencia. Si yo me siento culpable por no poder, por no valer, por no ser, me voy a castigar. No hay escapatoria. Siempre pasa lo mismo, si es que soy gilipollas, si es que un día de estos cojo y le digo que sí, siempre me voy a estar castigando. Reflexionar un día sobre esto, hacer una pequeña meditación y una pequeña introspección esto. Reconoceréis docenas de frases de culpabilización sobre vosotros mismos. ¿Qué pasa cuando viene un amigo a junto a vuestro? Estoy pasando fatal, me he dejado la mujer, el trabajo me va fatal, no sé qué, y tú coges y le abrazas. Bueno, tío, tranquilo, vamos a tomarnos algo y hablamos y seguro que todo tiene solución. Le ayudo, no puedo dejar de ayudar, es mi amigo, tengo que intentar hacer lo que pueda. No tengo un trabajo para él ni tengo novia para él, pero intentaré aliviarlo, calmarlo, ofrecerle un hombro para llorar, como decimos, ¿no? Pero en realidad eso no lo hacemos con nosotros mismos. Yo cuando entro en el proceso de culpa, a través de esa emoción que se ha desatado, me van a decir, si no estoy igual, si es que joder, cualquier día es que estoy desesperado, luego hagamos como hagamos, o tiros con el jefe. Tendríais que observar y ver como soy imbécil, soy no sé qué, soy no sé cuánto, si es que soy matado, si es que ya debería de, si es que no sé qué, si es que estoy bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, y todo el día bum bum, bum bum. Me acuesto por la noche y dices que tengo insomnio. ¿Cómo voy a dormir si todavía estoy intentando, aún no he acabado de insultarme del todo? No acabo de castigarme lo suficiente para pagar mi pecado. Mi pecado es mi culpa, he hecho algo que no debería hacer. No he sido yo. ¿Cómo hago para pagar esto? Y me paso el día intentando pagar esa culpa. A ver si algún día me castigo lo suficiente como para poder pagar esa culpa, ¿no? Estoy trabajando con una chiquilla que es anoréxica y se inflige castigos, ¿no? Y ahí veo la expresión tremenda de la culpa propia. El hecho de intentar, y mucho tiempo que desahogue y ha ido tomando conciencia del porqué de su problema, pero todavía sigue con una intensidad enorme, porque si la intento llevar o guiar a la infancia, aunque sea por la puerta de atrás, se niega.
Me dice, no, porque aquella niña es gilipollas, así me lo dice con toda claridad. Bueno, ahora me lo dice con suavidad, ya fue más. Estamos mejorando, ya solo es gilipollas. Antes era mucho. Entonces, claro, ¿cómo acercas a esa niña? ¿Cómo la acercas a esa niña? Es imposible, porque es el símbolo de cómo se está sintiendo con ella misma. Es un fracaso personal y de autocastigo constante. Se hace daño, no hay nada que pueda hacer para pagar su culpa. Y eso es todo falso. Como os decía antes, es biografía. Expresada hoy y que no puedo manejar, porque me creo que no. Me creo todo esto, que no valgo, que no sé, que no puedo. No es cierto. ¿Qué nos enseña? No hay paz. No hay que meterse. Si me secuestra la emoción, no hay paz. Y puede durar días y días y días. O mantenerse estancado en mi interior con el consiguiente estado de estrés constante que me va a llevar prácticamente a la enfermedad. Y depende de las intensidades, idas y venidas, como ya sabéis, me va a llevar a una enfermedad clara, a despertar un relé que me enferme definitivamente. No hay libertad. Cuando se despierta la emoción me secuestra, como decíamos antes, por lo tanto no puedo ser yo. Soy el programa, despliego el programa. Ese programa cada vez, esa red neural cada vez se va metiendo más y más y más. Lo dice Joe Dispenza, cuanto más recorro esa red neural, más la siento, más la creo, más la fortalezco. Tengo que salir de ella para poder ser libre, sentirme libre. Y otra cosa importante, un término fantástico, a mí me encanta este término, ahora se habla mucho del empoderamiento. No tengo poder ninguno. Entra la emoción y yo ya me he anulado, fuera, se ha acabado. No tengo poder ninguno contra esto. Y lo que realmente estoy buscando es tener el poder de elegir, el poder de sentir. Yo quiero llegar por la mañana y que llegue Paco y me den ganas de reír, no ganas de llorar, ni no ganas de matar a alguien. Estoy secuestrado por esto, pero ¿cómo me quito de encima esto? Entonces, no tengo poder ninguno ante Paco, lo tiene todo Paco. Se lo he dado a él. Él sabe dónde tocarme para que yo salga. Entonces aquí quien manda es Paco, no yo. Estoy perdido por culpa de la emoción y he cedido todo mi poder. Cuando yo tendría que estar allí... Qué mal día tiene Paco hoy, madre mía, muy bien. Tranquilo, siéntate, relaja, respira. No puedo hacer eso, porque estoy secuestrado por la emoción. Y a veces la emoción es muy intensa. De 1 a 10, si la pudiéramos medir, a veces tengo emociones de 8, 9, 10, ¿no? Toda esa gente que me pide mi ayuda, de 8, 7, 8, 9, 10. De 6 para abajo casi nadie. Todo el mundo va tirando, ¿no? Si conocéis a Boris Cyrulnik, él dice, él es el que crea o inventa o redescubre, no sé, el término resiliencia, seguro que os suena. Es la capacidad que tiene todo ser humano de adaptarse a las circunstancias. Y lo plantea como algo positivo. Pues a mí me parece una condena. ¿Por qué tenemos que adaptarnos a las circunstancias? Lo único que hacemos es mantener la emoción activa, mantener la emoción activa. Bueno, sí, esto me sufro, pero bueno, ya voy lidiando, voy acostumbrándome, Es igual que tengas un sufrimiento de 1 a 7. El resto a lo mejor necesitas ayuda, pero de 1 a 7, oye, es igual que haya un sufrimiento de 1 o de 0, tienes la necesidad de quitarte eso de encima. Además te va a ayudar, como decíamos antes, en esta trascendencia que os propongo más allá de la emoción. Una vez que estamos muy centrados en la emoción, pero recordar los conceptos que intentaba enlazar al principio, ¿no? Cómo esa emoción nos puede llevar a ese estado de consciencia. Pero de entrada yo tengo la responsabilidad y la necesidad de quitarme el problema encima. No tengo que activar mi resiliencia. Tengo que activar mi consciencia y salir de aquí. Bien. ¿Cómo se expresa? Esto es interesante, porque hablamos de resistencia, culpa, castigo y que estamos viendo algo como muy conceptual. Hablamos de sufrimiento, hablamos de culpa y como esa culpa de castigo, lo que es el castigo es el sufrimiento. Lo que yo conozco como sufrimiento, lo que yo siento dentro de mí como sufrimiento es el castigo por mi culpa. La pena que pago por mi culpa. ¿Pero cómo se expresa? Pues básicamente, dolor físico y pensamiento. No podría deciros cuál es antes. En realidad nuestro cuerpo físico, nuestra biología, se ha ido responsabilizando, ha ido asumiendo
la responsabilidad de la emoción. Yo no necesito pensar cuál es el problema con Paco, de hecho ni lo sé. Solo sé que viene y me irrita, no sé cuál es el problema con Paco. Pero cada vez que viene Paco yo ya me conecto. Y lo hace mi cuerpo, lo hace mi biología. Yo no necesito casi ni pensarlo. Aunque sí hay un pensamiento, evidentemente, porque todo funciona de arriba abajo, ni lo percibo, porque el cuerpo ya se ha responsabilizado. Mi cerebro más ancestral se ha responsabilizado de esto. Porque ve un problema y entonces o huye o pelea. ¿Vale? Entonces mi cuerpo biológicamente se encarga de responder. Como decía antes, todavía más inconsciencia, todavía más secuestro, todavía menos poder. Yo no puedo hacer nada esta vez. ¿Por qué? ¿Por qué hay dolor físico? Os invito también a reflexionar sobre esto. Recuerda que es una conferencia, no es un taller, si no podríamos experimentarlo. Cada vez que tengo una emoción, tengo dolor en el cuerpo. Un dolor tremendo y terrible a veces en el cuerpo. Y no nos damos cuenta de él. No le prestamos atención. No lo incluimos en esta ecuación que es la emoción. La emoción, resistencia, culpa, castigo, eso que se despierta de esta manera, es dolor en el cuerpo. Y cuando coges a una persona, cuando yo, por ejemplo, a nivel de terapéutico, estoy con una persona trabajando en la emoción, le hago ver su dolor. El dolor es el que me lleva profundamente a la infancia. Porque cuando siente el dolor recuerda cómo lo sentía de niño. Recuerda cómo se quedó grabado de niño. Dices que tengo aquí como un puñal en el plexo solar. Me tiemblan las piernas. Dice, caray, ¿no te parece lo suficientemente grave? ¿No te das cuenta la urgencia que tiene el cuerpo por contarte que algo va mal? El pecho que tengo aquí, me sube a la garganta y no puedo hablar ni puedo respirar. No me deja respirar, estoy ahogado. Tienes ahí a la persona que está llorando y parece que no pasa nada. Y está viviendo una situación terrible. Tengo el cuerpo todo... Y luego sale de... Dios, me tengo la espalda, no la puedo ni mover. Es terrible el dolor en el cuerpo. Pero no le habéis prestado atención. Prestad atención cuando surja una emoción, porque lo que propongo es cuando surja la emoción, observad la emoción. Ahora lo veremos en esa segunda parte más práctica. Observarlo, porque veréis cómo el cuerpo está totalmente activado. Está tenso, está en estado de estrés intenso. Lo estamos dañando profundamente. Somos adictos, como dice también Joe Dispenza, a la bioquímica de esa red neural. Paco despierta la red neural. Desde el problema original hasta hoy, 40 años después, ha despertado toda esa red neural. Y esa red neural tiene dendritas que van a indicar al organismo cuáles son las hormonas o cuáles son las sustancias que tienen que emitirse al torrente sanguíneo para resolver esta situación. Que sea adrenalina, norepinefrina, cortisol, todo ese tipo de sustancias que nos suenan así un poco a... son malas, ¿no? Todo eso está saliendo al torrente sanguíneo y me está poniendo como una moto, ¿vale? Me está dañando por lo tanto. Entonces, la emoción es emoción por el dolor que tengo en el cuerpo, el dolor físico. Detrás hay un pensamiento, que es todo lo que os he contado antes, todo el contenido de mi culpa, todo el contenido de mi castigo, toda la resistencia, lo que no quiero ver, lo que me está dando pista. Es decir, cada vez que ocurre esto, cada vez que viene Paco y me levanta la voz, a mí cuando me levantan la voz, ya me siento, claro, culpable, porque yo no puedo hacer nada. Levantan la voz y te quedas gritado, pero no puedes hacer nada contra esos gritos. Y entonces eso se va automatizando todavía más en esa red neural, hasta que ya es, el cuerpo dice, no te preocupes que ya me encargo yo. Tú relájate y tranquilo que yo ya... Y entonces, claro, el cuerpo salta y dice, bueno, ¿qué ha pasado? Ah, Paco. Ya estoy desconectado. ¿Recordáis? Estamos en un programa, que es un software, se repite. Lo tengo además dominado. Lo repito constantemente. Está súper fortalecido. Estoy atrapado en él. No tengo poder ninguno. Y lo intento transmitir desde el 6, 7, 8, 9. Pero en 5, en 4, hay una molestia. Pero también es algo que hay que resolver. Estoy siempre con esa pequeña molestia, con esa situación que no me gusta en casa, que no me gusta con los amigos, que no me gusta que me digan esto, que no me gusta que... Sí, puedo vivir con esto, no hay ningún problema, pero voy activando mi resiliencia, pero también tiene que ser observado, porque eso también es molestia física, es una molestia aquí.
donde sea que se va a mostrar esa molestia. Hoy ya sabemos bien cómo se expresan esas molestias en el cuerpo, según el conflicto, según el cerebro, según la capa endodérmica, ya sabemos dónde se va a expresar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos con todo esto? Lo que ya hemos ido intentando resumir. La emoción secuestra. Se acabó. Ya no soy yo. Si ya era poco yo, con la emoción todavía soy menos. También el concepto de poco yo para los niños no me acaba de convencer. Podrían ponerle mucho yo. Otra cosa, el impulso doloroso es inabordable, o eso parece. Tengo la emoción, como os decía, que os vengo a proponer hacer algo distinto, algo que no nos han enseñado. Escuchemos la emoción, abordemos la emoción. Nos secuestra, nos duele, no queremos saber nada de ella. Voy a cambiar de trabajo para no ver a Paco todas las mañanas. Pero en el otro habrá un Francisco. Seguro, seguro. Y dejo a mi pareja porque esto no va bien con ella y la siguiente es lo mismo. Esas mujeres que acabamos dando con hombres que nos maltratan. Entonces esos hombres quedamos con mujeres que no nos hacen ni caso, que no son tiernas o que no son cariñosas. Todos tenemos este tipo de problemas. Cambiamos de pareja, pero no hemos arreglado nada, no hemos cambiado nosotros dentro para poder elegir a esa pareja que realmente podemos necesitar, o esa relación, o ese respeto. Me gusta mucho una frase de Wayne Dyer que dice, lo escribe en El poder de la intención, dice: tenemos que enseñar al otro cómo me tiene que tratar. Si yo he consentido a Paco todas las mañanas que me vapulé, no puedo hacer nada. Todavía más culpa. Y si al final soy yo el idiota, el que le consiente, el que le deja, el que le permite, todavía más culpa. Yo eso lo llamo la segunda culpa, luego veremos de la primera. Pero estoy consintiendo yo al otro como le tengo que... Estoy siendo realmente el responsable de lo que estoy viviendo. Soy el creador de toda mi circunstancia, porque yo he estado en alerta, en alarma ante las cosas y le he dicho a los demás por dónde voy, por dónde tiro, por dónde tal. Y entonces todo el mundo sabe dónde tocar, dónde dar, dónde... Si los demás también se saltan sus alarmas conmigo. Es abordable, claro que es abordable, aunque no lo parezca. Es lo que vengo a proponer, ¿no? Activa, por supuesto, las respuestas aprendidas, las respuestas subconscientes. Como decía antes, me lleva a la infancia, me devuelve a la infancia. Estoy perdido. Es decir, lo que estoy mostrando es lo que ya está grabado en mi red neuronal y que se activa una y otra vez y que me hace sufrir. Todo eso es mi subconsciente. Ese subconsciente que parece algo como muy junguiano, muy freudiano, está allí. No, es todo ese aspecto mío que está oculto. Oculto, subconsciente, oculto, por debajo del consciente. Si yo puedo abordar esas grabaciones subconscientes, ese mundo mío subconsciente, entonces puedo despertar de ellas. Entonces puedo hacerme consciente de ellas. Ah, esto es lo que hay en mí, y es por esto que viene de allí. Digamos que el profesor sería mi circunstancia, ¿por qué sufro por mi circunstancia y cuándo empezó todo esto? Y todo eso empezó y todo eso se activa y todo eso está escrito. Por eso que no soy tan maduro, ni tan yo, ni tan como me parece. No, yo me he creado a mí mismo. Así no nos creamos a nosotros mismos. Repetimos y adaptamos. Y sí, no os voy a negar que a veces tenemos posibilidades de hacer, hay momentos de lucidez en los que hago cambios, en los que hago tal, pero siempre va a estar de fondo la grabación inicial. Y hay que resolver la grabación inicial. Ahí es a donde vamos a ir. ¿Sí? ¿Cansados? Sí. No. Aprendí algo una vez con un grupo que hacía unos cursos con ellos, algunos los conoceréis, el grupo Adlam, hace muchos años, y me enseñaron que después de 45 minutos a la mente humana adulta y tal, le cuesta ya mucho mantener la atención. Mantener la atención.